Hola, seguimos en el Congreso de Optometría aquí en Guadalajara y esta vez tengo el gusto y honor de que me acompañe Nelson Merchant. Él es director de Asuntos Profesionales para Essilor en Latinoamérica, ¿en México o qué? México y la región de Centroamérica. Ok, perfecto. Con él tenemos muchas de las capacitaciones para nuestros optometristas y mucha plática sobre las micas que les mostraba hace unos meses que son para control de miopía, que se llaman Stellest. Pero hoy me gustaría más, si Nelson, que está más metido en todo esto ya desde hace tiempo, que nos platique pues diferentes aspectos como la importancia de control de miopía y demás. Pero primero, ¿qué es el controlar la miopía? ¿Tú qué puedes platicarle a las personas? Bueno, primero que todo, Omar, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, qué bueno esta oportunidad para poder hablar un poco más sobre control de miopía. Control de miopía, manejo de la miopía, gestión de la miopía hoy en día se ha convertido como en el tema de desarrollo profesional en el área de pediatría, y digo, para mí realmente no es solamente pediatría, sino todo lo que es primera infancia y adultos jóvenes. O sea, hasta que no haya una estabilización del defecto miópico no podemos hablar de detener o desacelerar un proceso miópico. Entonces, todo lo que podamos hacer, todas las intervenciones que podamos hacer desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista de higiene visual en un paciente miope, hasta que su defecto se estabilice, se conoce como control y manejo de la miopía. Pero, pues, ¿cuál es la intención básica de este punto? Es desacelerar. O sea, ojalá pudiéramos detener el proceso, pero no vamos a poder hacer eso porque vamos creciendo. Entonces, pues hay un componente importante, que es que el tamaño del ojo va creciendo, el tamaño de la cabeza va creciendo, el tamaño puede estar también influenciado por algo de las implicaciones ópticas que acompañan al paciente y que sean excepcionales. No todas las miopías son axiales, también hay por curvatura. Hay algunas patologías que pueden traerte un proceso miópico, hay algunas entidades que pueden cursar con una modificación de la curvatura corneal que te pueden llevar a un proceso miópico. Entonces, cuando hablamos de control, manejo y gestión de la miopía, que es en general lo mismo, pues tenemos que entender exactamente y a detalle qué pasa con ese proceso evolutivo de la miopía en ese paciente específico. Entonces hay que tener muchísimos criterios encima de la mesa y seguimiento de esos criterios para poder establecer realmente que sí estamos siendo efectivos. Entonces, como para traducirles un poquito a las personas, quiere decir que el objetivo es que no aumente la graduación y que el ojito crezca lo menos posible. En control de la miopía tú tienes dos factores importantes, realmente son tres. Primero, pues que no crezca el defecto en dioptrías, que eso para el optometrista es un punto súper importante. Que la graduación del paciente que la graduación no aumente. Okay. Dos, que el tamaño o la longitud anteroposterior, tamaño del ojo, del córnea, esta retina, como lo largo, no se elongue demasiado, porque al haber mayor tamaño de longitud anteroposterior, pues va a haber más miopía. Okay. Pero este punto es súper clave porque a los oftalmólogos y a los optometristas pues también nos gusta mucho, pero más a los oftalmólogos, es que cuando controlas la longitud anteroposterior estás evitando que aparezcan patologías asociadas a la miopía. Entonces, si el ojo crece, pues hay mayor riesgo de maculopatía miópica, hay mayor riesgo de catarata subcapsular posterior, hay mayor riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, cuando estás controlando este tamaño, pues fabuloso para el paciente, porque no lo estás poniendo en riesgo de patología asociada a miopía de adulto. Y el tercero que digo yo, que a mí me gusta muchísimo, que también tiene que ver mucho con el área de la optometría, y es que estamos haciendo cambios culturales importantes en la higiene visual de la visión próxima de la juventud, de los niños y de la juventud de hoy en día. Y eso no lo podemos descartar, porque muchos estamos pensando que con el lente oftálmico que vamos a controlar controlar la progresión de la miopía es suficiente. Y no hay tal, hay un trabajo de mucha educación a los padres y cuidadores de los niños y mucha adherencia al tratamiento. O sea, un niño que nos abandona el tratamiento, pues evidentemente pues está perdiendo su interés porque su miopía no progresa. Ok. Entonces, uno de estos puntos muy importantes es como que disminuir el riesgo que a futuro haya enfermedades. Para mí es el más importante. Porque las que mencionas, o sea, pueden dejar a alguien invidente, ciego. Es que, por supuesto, hay un término, claro, lo que dice Omar es importante, hay un término que es clave acá,
y que tenemos que volver a la literatura y volver nuevamente a la clasificación de la miopía. Y una miopía por encima de 5 dioptrías es considerada una miopía magna, y lo que se busca a nivel del mundo entero es que no lleguen pacientes a miopías magnas. Entonces es súper importante porque la detección temprana, entre más temprano se detecte una miopía, pues mucho más fácil controlar para que no llegue a 5 dioptrías. Hay una tendencia, y tú lo sabes porque en el medio pasa así, que en los niños empezamos a decirle a los padres, no, vamos a esperar que crezca, tráemelo en 1 año, tráemelo en 6 meses, y en ese tiempo pudo haber acelerado el proceso miópico. Entonces, acá lo importante es la detección. Los optometristas estamos acostumbrados a la corrección, pero la detección nos cuesta todavía, y más en pediatría. Entonces, esto es súper clave para nosotros. Ok. Oye, y bueno, ahorita que estás mencionando sobre todo los niños y esto, ¿cuál sería una edad ideal para empezar ya con control de miopía? Bueno, hay varias teorías, pero pues todas tienen sentido. Y una de ellas, y es la que nosotros estamos promoviendo en Essilor Luxottica, es tú tienes que tener en cuenta el proceso de metropización de tu paciente. Y el proceso de metropización va más o menos hasta entre 6 y 8 años, cuando ya más o menos sabes cuál es el comportamiento real del defecto. Porque una cosa es que mientras el niño está creciendo, ese proceso de metropización, pues obviamente va variando el defecto. Sí. Pero a 6 y 8 años, cuando ya empieza la estabilización, ahí, de acuerdo a los factores de riesgo, ya te estás dando cuenta si va a avanzar rápidamente o no. Dos cosas: si el niño ya es miope, pues cuidado, ya es miope, ya hay un proceso miópico, pues ¿para dónde va a acelerar? Pues para más miopía. Dos, los factores de riesgo que encuentras, que por lo general son padres miopes, hermanos miopes, pues no esperes que el niño vaya a ser hipermétrope, porque pues hay una carga altísima de riesgo. Sí, la probabilidad es mucho mayor, claro, de que tenga miopía. Y tres, y no menos importante, es que pues queremos ser prudentes con la detección temprana. Tiene que ver mucho con el diagnóstico temprano, pero que sea clínico, es decir, que el diagnóstico no sea presuntivo. Tienes que hacer una excelente refracción. Ajá. Y más que la reflexión, un excelente subjetivo que nos dé siempre el máximo positivo con que se logre la mejor agudeza visual. Pero si ya estás en el borderline, si ya es un emétrope antes de finalizar su edad de metropización, si ya es un poquito miope, ahí ya hay que actuar. Bueno, por aquí tocas algo importante que creo que sí, no sé qué tan importante tú lo consideres remarcar, que no basta simple y sencillamente el examen del autorrefractómetro de la computadora. O sea, tiene que ser un examen completo. Sí, acá es súper importante la parte profesional. O sea, siempre hemos defendido que la optometría tiene arte y ciencia. Y la ciencia, la métrica es exacta, tu autorrefractómetro, tu retiroscopía, tus lentes, tu agudeza visual te están diciendo el performance de tu examen. Pero acá toca entrar al criterio clínico, acá toca revisar al niño, que evidentemente su acomodación haya estado relajada en el momento del examen, que evidentemente su agudeza visual no esté enturbiada por un mal subjetivo. Hay mitos que tenemos que romper, como este, que todos los miopes piden siempre más negativo en el subjetivo. Es un pésimo subjetivo el que estamos haciendo, no podemos darle más negativo porque estamos estimulando su acomodación. Entonces toca controlar siempre el factor acomodativo. ¿Y por qué es tan importante el control de miopía? Pues porque no podemos hipocorregir a un paciente miope, porque cuando hipocorregimos a un paciente miope, lo que estamos haciendo es estimular la progresión de la miopía. Okay. Oye, entonces, porque veo que en las pláticas que nos han dado, también se me fue ahorita el nombre del librito donde llevamos el seguimiento. El pasaporte. Teles. Viene una edad inicial, no recuerdo ahorita si es 5 o 6 años. Sí. Pero sí, por algo ya llegó antes, un niño de 3, 4 años. Sí. Sí podemos empezar. Sí. Y te voy a explicar algo que es sumamente diplomático, y es que nosotros en Essilor Luxottica hablamos de edades mayores a 6 años. De hecho, lo que decimos claramente, de acuerdo a la literatura, es entre 8 y 13 años. ¿Pero por qué lo decimos? Porque los estudios clínicos controlados, en el criterio de inclusión de la muestra de pacientes, se tuvo este criterio, niños entre 8 y 13 años. Pero ese es el estudio clínico. Entonces, como no tenemos incluidos en nuestro estudio, no limita.
Exacto, pero eso no es una postura de nosotros como compañía, sino ya empezamos a entender la dinámica de lo que está sucediendo en la clínica. Entonces acá cuando entran ustedes, los optometristas que están haciendo práctica clínica, los oftalmólogos que están haciendo práctica clínica, que dicen, hey, pero si ya es miope, lo puedo hacer, doctor. Bienvenido, haga el proceso, nos está contando y lo que nos están diciendo es fabuloso, entre más niño mejor el resultado, siempre y cuando el niño esté vigilado. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo, entonces como está creciendo más rápido se pueden dar los cambios, no para que sea mucho más miope, sino hay que estar siempre controlando que el niño esté full corregido o completamente corregido. Entonces no podemos decir, en un niño de 3 años démosle un lente de este tipo para tratamiento y tráemelo en 2 años. No, mucho El más seguimiento pronto, 6 meses. tiene que ser, y yo sugeriría en un niño menor a 8 años, pues por su condición de crecimiento y por el riesgo de su defecto, deberíamos estarlo revisando por lo menos en su refracción 3 veces al año. Ya, después de 8 años, entre 8 y 13 años, ya es súper comprobado que es más lenta la miopización, sin dejar de ser importante y preocupante, pero lo puedes evaluar cada 6 meses en su refracción, 1 vez al año en su fondo de ojo, y para hacer control de miopía estricto, pues si quieres una biometría anual. Ok. Ahora te hago la pregunta al revés. ¿Hasta cuándo todavía tenemos oportunidad de que sigan funcionando? Excelente pregunta. Entonces acá es cuando vamos a la personalización de este tratamiento, pues tenemos que entender más o menos, de acuerdo a la carga de riesgos que tiene este paciente, más o menos hasta qué edad vamos a encontrar la estabilización de su defecto. Tenemos pacientes miopes que todavía tienen 25 años y sigue avanzando su miopía. Como tenemos en la mayoría de ellos que hay una tendencia a que más o menos hacia los 19, 20 años está más o menos estabilizándose el defecto. No hay un estándar. ¿Cómo compruebas que un defecto ya está estable? Pues después de 3 años con la misma refracción, la misma agudeza visual y un comportamiento estable, pues ya puedes determinar que ya paró el proceso. Va crecimiento y evolución del defecto. Ahora una pregunta pues, específica de la opción que tienen ustedes. Con esto que me dices, a alguien de 18 que ya es adulto joven, ¿le convendría intentar usar Stellest o ya esta en particular ya no? Mira, lo que yo digo y espero no sea atrevido, pero pues es que cuando tú estás usando Stellest no estás corriendo riesgo de nada, o sea, no te está quitando nada o por usarlo no me va a afectar otra cosa. No es como los tratamientos con gotas, por ejemplo. Exactamente, no hay un efecto adverso porque yo use un lente con tratamiento Stellest. Entonces, lo interesante es que te suma, pero no te resta. Entonces, el niño se enfermó o le pasó algo porque usaba Stellest. No, acá no, acá el niño lo que va a ganar es beneficios porque está usando la tecnología que va a desacelerar la progresión de la miopía. Lo que sí hay que tener en cuenta, y es un factor súper importante y responsable a nivel clínico, es que nosotros sabemos que la miopía avanza más rápidamente en niños, entre más o menos 6 y 12 años, después entre 12 y 15 años ya se pone más lento ese proceso de evolución, y pues suponemos que ya a los 18 años te quedaría para generar esa miopía progresiva 2 o 3 años, entendiendo el estándar, que es más o menos una evolución hasta los 20 años. Entonces sí lo puedes usar, pero va a ser muy poco lo que ya te controla. Claro, porque ya hay poco que controlar. Porque ya desarrolló toda su miopía. Pero si por algo fuera alguien que sigue notando que cada año le aumenta 0.50, 0.75, lo puede intentar. Lo que te digo, no te va a quitar, antes te va a ayudar. O sea, acá lo que te digo es súper importante que entendamos, es el factor detección y prevención. Y entonces eso es un tratamiento profiláctico, o sea, yo me coloco mis lentes. Lo más importante es que veo bien, eso es lo que tiene que entender todo paciente, ven bien, la sensibilidad al contraste no se está perdiendo, puede ver en cualquier posición de mirada. Entonces acá la pregunta es, ¿y por qué no lo usas? Si te va a ayudar a ralentizar el proceso de miopía, pues lo más sensato es úsalo. Exactamente. Oye, y ya para terminar, 2 preguntas que van un poquito de la mano. ¿A quién o a qué papás, porque pues esto, como dices, va pensado en tratar de tenerlo lo más pequeñitos que puedan a los niños? ¿A qué papás les dirías, ojo, alarma, vea que te revisen a tu niño, porque ojalá que no, pero hay riesgo, y más riesgo en ti que en tus niños que en otros? Y si toman la decisión de tomar algún tratamiento de control de miopía, sea con lentes de los tuyos, lentes de contacto, lo que sea, ¿con qué pudieran complementar para
como que higiene visual y tener algo extra y hacer todavía un poquito mejor el control. Muchas gracias por hacerme dueño de los lentes. Lentes de los de míos, ojalá. De los que representas. Exacto, mira, muy importante, Omar, esto. Y acá es donde entro en conflicto con mis colegas y me dicen, ay, Nelson, a ver, estamos en este mundo. Pues sí, estamos en este mundo, pero este mundo hay que cambiarlo de alguna manera. ¿Por qué te lo digo? Porque a quienes nosotros vamos a atender a toda esta población de riesgo infantil, donde hay factores de riesgos asociados con una alta carga que nos aseguran una progresión de la miopía. Y una de ellas, y la más importante, es el excesivo trabajo en visión próxima que tienen los niños hoy en día, y además que están muy dedicados a pantallas digitales. Entonces, si papá y mamá son miopes, si el niño está muy encerrado, si está trabajando en exceso en visión próxima, algo súper importante, si está trabajando muy de cerca, con distancias de trabajo inferiores a 25 centímetros, es una alerta altísima. Fuerte. Pero más fuerte el que nosotros estemos siendo condescendientes con los niños a que trabajen más de cerca porque les entregamos el celular o el iPad. Y por ella he escuchado en la sociedad que dicen a los niños de hoy en día les cambiamos el biberón, en mi país se dice el tetero, el biberón, ¿no? Sí, biberón o mamila. La mamila se la cambiamos por el iPad. Entonces el niño llora y el niño molesta, ten el celular para que no molestes más. Y el niño es pegado a sus pantallas digitales. Entonces, papá y mamá miope, o papá miope, mamá miope. El niño trabajando en visión próxima, el niño trabajando en pantallas digitales, el niño no relajando acomodación, el niño en un proceso de crecimiento acelerado. Pues seguramente acá es donde tenemos que actuar nosotros con una prevención de un proceso de miopización. ¿Qué dicen los estudios? A mí me encanta presentar estudios porque para que no suene a una historia fantasiosa. Los estudios dicen que en miopía, en la pandemia, encontramos que los procesos miópicos casi que llegaron a duplicarse en número. Hubo más consulta de niños por presentar fenómenos de miopización, encierro, trabajo de visión próxima, exceso de trabajo de visión próxima, además la carga de riesgos de la herencia nos trajo como consecuencia pues esta pandemia que estamos avisando desde ya, y que no nosotros, sino que lo anunció, lo mostró el Brian Holden Vision Institute con sus tablas de predicción de qué va a pasar con la miopía en el mundo al 2050, lo soportó la Organización Mundial de la Salud, y pues evidentemente en los países con mayor población estamos preocupados por avanzar en la prevención y la detección temprana para que haya un manejo, control y gestión de la miopía oportuno con cualquier intervención, ¿no? Que está claro. La mía, lentes oftálmicos, que es un tratamiento que realmente lo que está haciendo es cuidando de que ese esquema se desacelere, pero lo que te digo, acá es donde vienen mis colegas y me dicen, eso no va a pasar, el niño cada vez está usando más el computador, el celular, los papás ya no cuidan tanto a sus hijos en ese trabajo a distancia. Pues bueno, es acá donde está el desafío. No es colocar los lentes, el desafío está en educar a los padres de hoy en que si el niño entra a un tratamiento de progresión de miopía, entiendan que los resultados se van a lograr al mediano y largo plazo, que es muy triste porque la gente cuando compra unas gafas y se las pone y ve bien dice fabuloso, es inmediato el efecto, pero uno no se pone las gafas esteles y dice mañana ya no tengo miopía. Eso no va a pasar, el proceso viene lento. Bueno, que no es para quitar la miopía, no, es un punto importante, es para que lo que hay tratemos de que se quede lo más pegadito a esa medición. Y es importantísimo que aprendamos también los profesionales de la visión a mirar los resultados de las eficacias. Entonces, esto tiene una eficacia promedio. Hay que también leer la letra promedio. Habrá quien un poquito más, quien algo menos. Exactamente. Mira, ya hay estudios que han comparado niños que usan el tratamiento de lentes oftálmicos esteles con terapia, con higiene visual. Sí. Controlando la distancia de trabajo, controlando las horas de trabajo en la pantalla digital, controlando que relajen su acomodación, versus otro grupo de niños que solo usan sus gafas. ¿Qué se evidenció? Pues que unos niños ralentizaron más su miopía que los otros. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si te esfuerzas por llevar un tratamiento estricto, rígido clínicamente, acompañando a los padres para favorecer la adherencia del niño al tratamiento y a su higiene visual, los resultados van a ser mejores. Yo lo encuentro súper atractivo porque es un desafío profesional. Es acá donde se rompe la brecha de decir, es que es un lente para la miopía. No es un lente.
El lente es el medio. Sí. Esto es un tratamiento Sí, clínico. es como entonces, la pastilla. La pastilla para una medicina no Ahí es que tienes, toda la ahí pastilla tienes. sea medicamento, es almidón y son otras cosas, pero lleva cierto químico Claro, claro. que para poderlo consumir necesitamos la tableta. Aquí igual, o sea, para poder darnos la forma en la que va a trabajar, pues en este caso el desenfoque, es a través de lo que parece un lente normal, pero que realmente Mira, yo tiene un yo diseño lo comparo, específico. como es un tratamiento clínico, yo lo comparo con todos los tratamientos médicos. El paciente diabético puede empezar a tomar medicación para controlar su nivel de azúcar, pero si sigue comiendo chocolates todos los días, pues versus el que no consume ya azúcar, el que hace ejercicio, el que lleva una dieta, pues Le va mejor. evidentemente hay diferencias. Entonces el acompañamiento es clínico. Ok. No, pues muchísimas gracias, Nelson. Espero que les queden ya resueltas muchas dudas y sobre todo que vean la importancia del control de la miopía. Realmente no es algo muy complicado de hacer y menos ya con alternativas como son las lentes oftálmicas, porque pues literalmente es que el niño en la mañana se las ponga y al dormir se las quite y eso es ya el 80% de lo que hay que hacer, porque lo demás es simplemente modificar algunos hábitos o costumbres que se van teniendo. Sí, Omar, acá los invito también a que se midan, a que se desafíen, porque pues el mundo está cambiando, la tecnología, la ciencia, la innovación y la investigación nos están ayudando para que tengamos siempre un mejor papel, un mejor rol de salud en la población. Ya tenemos afortunadamente en los países con mayor población muchos ejemplos de niños que están llevando el tratamiento a buen éxito. Bueno, esto creo que también es un tema importante. A lo mejor aquí en México va llegando y empezamos a tener opciones de control de miopía, pero no es algo nuevo. No, Ya para se nada. conoce, No, ya hay de dónde claro. podemos aprender. Más de 1.500.000 niños. Ya experimentaron en otro lado. Claro, y mira, ya estamos viendo los resultados de ralentización en América Latina, en Brasil, que fue el primer país que se lanzó de este lado del mundo, en Occidente. Colombia nos lleva un par de meses en haberlo lanzado y ya México, que apenas llevamos 4 o 5 meses en Más o lanzarlo, menos. ya más o menos en nuestras estadísticas estamos hablando de 600, 700 niños que están usando control de miopía. Entonces lo que yo siempre digo, bueno, te estamos esperando que te desafíes en control, manejo y gestión de la miopía y que hagas intervenciones seguras, intervenciones que realmente acompañan la tranquilidad de los padres y que además como profesional pues tengas un diferencial en el mercado marcado por la línea de lo científico. Claro que sí. Bueno, pues ya saben entonces, todas aquellas personas que tengan hijos y que pues ya sea el papá, la mamá o los dos tengan miopía, es muy importante que los lleven a una revisión lo más pequeños posibles. Realmente hay pruebas que les podemos hacer a los meses de nacido incluso. Si tienen alguna duda, no duden o pueden dejarla, perdón la redundancia, déjenla ahí abajo en los comentarios. Con gusto la respondemos. Si fuera algo muy técnico o muy específico de los lentes que yo desconozca, tengo cómo contactar a Nelson, seguramente me va a dar una respuesta para poder resolver su duda. Compartan el video con todas aquellas personas, les digo que tengan hijos pequeños y que los papás usen anteojos, sobre todo si es de miopía, porque puede ayudarles mucho a que tengan un desarrollo mucho más saludable hablando de la higiene visual. Te regalo un mail de soporte, a todos les va a servir. El mail, la dirección de correo electrónico es proyectocontrolmiopía@essilor.com.mx. Allí atendemos todas las consultas de tipo técnico, clínico. Ok, perfecto. Omar, muchas gracias. No, gracias a ti. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.